Yo descubrí, gracias a Dios, que el inglés se puede dividir en tres familias verbales. ¿Ustedes alguna vez han escuchado hablar de eso? ¿Familias verbales del inglés? ¿Nunca? ¿No? Listo. Entonces vamos a hablar de verb families. Verb families. ¿Sí? ¿Qué pasa, parceros? Ustedes me dirán, Franco, honestamente nunca he visto eso, no tengo ni idea. Yo les digo, pues no tienen ni idea porque nunca han recibido clases conmigo. Pero como les decía, parce, yo me he dedicado a hacerle a esto con todo el gusto y con todo el amor. Cuando yo les hablo de familias verbales, las familias verbales dependen de algo importantísimo del inglés. ¿Qué es eso tan importante del inglés? Auxiliary verbs. Auxiliary verbs. Los verbos auxiliares. ¿Han escuchado hablar acerca de verbos auxiliares? Sí, sí, sí. ¿Alguien me puede decir cuál es el primer verbo auxiliar que les llega a la mente en inglés? El primero, ya, el primero que les llega a la mente. Ay, no friegue, en serio, no se acuerdan de ninguno. Hágale, todo bien. ¿No? ¿Nada? Muy bien, mi bella. Do that. ¿Sí? Ahí ya tenemos dos verbos auxiliares. Vamos a escribir acá de color negro. Si quieren ustedes ahorita pueden tomar una foto al tablero, no hay problema. Entonces, los primeros auxiliares de los cuales se acuerdan ustedes, Bella, ¿me recuerdas tu nombre, por favor? Jessica. Vale. Jessica me dice, Franco, me acuerdo de do y that. Esos son verbos auxiliares. Claro que son verbos auxiliares. Franco, demuéstrenme que son verbos auxiliares. Los verbos auxiliares se pueden definir, se pueden describir de una manera muy fácil al hacer una pregunta. ¿Por qué? Porque en inglés normalmente cuando yo hago una pregunta lo primero que pongo es precisamente eso, el verbo auxiliar. Entonces, una pregunta así muy vista en inglés. Do you speak English? ¿Sí o no? Esa es una pregunta que vemos a toda hora. Do you speak English? ¿Cierto? Ahora, ¿cuál es el dilema? Que borre, que borre. Entonces, a ver, pongámoslo acá, pongámoslo acá. Do you speak English? Do you speak English? Listo. ¿Cómo se traduce esa oración para el español, Marcelo? ¿Hablas inglés? ¡Ey! Muy bien, muy bien. No sé. Tú hablas ¿Hablas inglés y no hablas inglés. inglés? ¿Hablas inglés? Entonces, ¿cuál es el dilema? Acá es donde nosotros como hispanohablantes empezamos a partirnos los piecitos. ¿Por qué, amigos? Porque es que decimos, pero es que el inglés es difícil, parce. El inglés es difícil. Fíjense que en inglés tengo cuántas palabras. Cuatro. Cuatro. Y en español. Dos. Y ahí empezamos nosotros a flaquear, ¿cierto? Porque decimos, pero es que el inglés es difícil, son cuatro palabras. Mientras que en español tengo dos palabras. Pero ¿cuál es el dilema? Que en español yo puedo decir, ¿tú hablas inglés? O también puedo decir, ¿hablas tú inglés? Que será la misma historia, parceros, que si yo le quito esta S. Si yo le quito esa S puede ser, ¿habla inglés? ¿Cierto? También puede ser, ¿usted habla inglés? O también puede ser, ¿habla usted inglés? O también puede ser, ¿ustedes hablan inglés? ¿O hablan ustedes inglés? ¿Mm? O si ustedes están en España, vosotros habláis, y fíjense que acá ya cambió, o sea, acá tengo hablan, tengo habláis. ¿Mm? ¿Vosotros habláis inglés? ¿Habláis vosotros inglés? ¿Vosotras habláis inglés? ¿Habláis vosotras inglés? ¿Vos hablas inglés? ¿Hablas vos inglés? ¿Cuántas formas tengo yo de decir esto en español? Muchísimas. Muchísimas. Y ahí es cuando yo les digo, se nos empiezan a romper las paticas. ¿Por qué se nos empiezan a romper las paticas? Porque no todos hablamos igual. ¿Mm? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Que el inglés tiene una estructura, y esa estructura, parceros, es prácticamente irrompible. Pilas con lo que les estoy diciendo y presten mucha atención. La estructura del inglés es prácticamente irrompible. Si ustedes lo analizan, si lo miramos, ¿tú hablas inglés?
Miremos eso. Tú hablas inglés. Entonces, de atrás para adelante, inglés, English. Tú hablas, you speak. ¿Cuál es la palabra que no se está traduciendo? Do. Y precisamente do es el verbo auxiliar. Buenos días, mis hermosas amigas, ¿cómo están? ¿Ustedes son de 11.1 o 11.2? 11.1. Ok, vale. O sea, en este momento tenemos más estudiantes de 11.2 que de 11.1. ¿Sí? Vale. ¿Tú te llamas Carolina? Carito, tú les comentaste a tus compañeros que tenemos clase hoy a las 11. Mandé un mensaje al grupo. Entonces se hicieron los de la vista gorda. Vamos a ver qué pasa a partir de la otra semana. Bueno, continuemos. Entonces, estamos hablando precisamente de esto de los verbos auxiliares. Y fíjense, parceros, que acá estoy haciendo una pregunta. ¿Sí o qué? Acá estoy haciendo una pregunta. ¿Qué es lo primero que estoy ubicando en inglés? El auxiliar. ¿Sí pilla? El auxiliar. ¿Mm? Entonces ustedes me dicen, Franco, ¿y qué es el auxiliar? Yo les digo, parceros, piensen en una buceta. Piensen en una buceta, una buceta. Y resulta que ustedes se ponen a mirar y todas las madres bucetas son rojas, pues. Todas son rojas. Pero resulta que unas dicen, por ejemplo, no, acá son blancas. Mirando en moto. Todas las berracas bucetas son blancas, ¿sí o no? Y entonces se para uno y empieza, bueno, ¿será que esta me sirve? Pero es que no tiene letrero. Entonces, ¿qué hace uno? ¿En quién se fija? En el loco que va ahí en la puerta, agarrado ahí, dejándole su vida a un par de remaches y un ganchito. Que empieza en a ella, Ibagué. ¿Cierto? ¿Qué está haciendo esa persona? Él es el ayudante. Pero ayudante y auxiliar pues viene siendo lo mismo, ¿sí o qué? Entonces, eso es lo que está haciendo esta palabra acá. Franco, no se traduce, sí, parce, no se traduce, pero me está diciendo que yo estoy hablando ¿en qué tiempo? En presente simple, ¿sí pilla? Y ustedes me dicen, parce, o sea, Franco, si yo cojo esta misma expresión y le cambio este do por did, Está en pasado. es en pasado. Franco, yo tengo que ponerlo a modificarle acá el verbo porque está en pasado. No, porque para eso usted tiene el auxiliar. O sea, el auxiliar le está diciendo a usted, Ibagué. ¿A dónde va? ¿Sí o qué? Va para Ibagué. Pero es que el auxiliar le está diciendo a usted, por ejemplo, no sé, Ibagué, Cajamarca. Pues madre, es que es Ibagué, Cajamarca. Pero también puede ser Ibagué, Venadillo. Ustedes saben que Cajamarca queda para el otro lado, ¿cierto? Sí saben todos acá que después de Ibagué queda Cajamarca de aquí para allá. Y antes de Ibagué, ¿qué queda? De aquí para allá, Alvarado. Entonces ustedes están en Ibagué y dicen, o van llegando a Ibagué y dicen, Ibagué Alvarado, pero resulta que usted va es para Cajamarca. ¿Qué pasa si coge la buceta que dice, o el auxiliar, el ayudante que dice Ibagué Alvarado? ¿Qué pasa? Pues se devuelve. Entonces la misma historia, ¿qué hace el inglés? El inglés le dice, no se complique la vida, parcero, sea inteligente, pero sea inteligente práctico. O sea, es que ser inteligente no quiere decir pararse y recitar el alfabeto en todos los idiomas, dar el Padre Nuestro en latín. Eso no es necesariamente ser inteligente. Ser inteligente es ser práctico. Entonces, ¿qué le está diciendo usted en inglés? Sea práctico. ¿Puedo hacer yo lo mismo acá en español? No. Porque en español será hablaste, hablabas, habló, hablaba, hablaron, hablaban, hablasteis, hablabais. Entonces fíjense que tengo 1000 formas diferentes en español. El del problema para que nosotros aprendamos inglés es el inglés. Es el español. ¿Sí? ¿Cómo más puedo yo? O sea, pillen lo que les estoy diciendo y por favor estén muy pendientes. Estén muy pendientes. Yo les estoy diciendo, lo más importante que podemos tener nosotros para nuestro aprendizaje del inglés es encontrar la importancia del verbo auxiliar. ¿Cómo más puedo yo demostrarme a mí mismo que tengo un verbo auxiliar? Porque si yo tengo un verbo conjugado en inglés, yo niego el auxiliar. ¿Sí? Si yo tengo un verbo conjugado en inglés, yo niego el auxiliar. ¿A qué quiero llegar, parceros? A que si digo, I do not speak English.
I do not speak English. O I don't speak English. Parece que es lo que estoy negando. Mano, Que no hable inglés. estoy negando el auxiliar. ¿Sí o qué? ¿A qué le estoy pegando el don't? Al Al auxiliar. En inglés, cuando yo tengo un verbo conjugado, niego el auxiliar. I don't speak English. Otra vez. Franco, y si yo le pongo acá did, ¿eso es posible? Y decir, I did not speak English. ¿Eso es posible? Sí, claro. ¿Y qué estoy haciendo? ¿Qué estoy negando? Parce, estoy negando el auxiliar. Franco, vayamos más lejos. Vayamos más lejos. Dime, vayamos más lejos. Pongámosle acá Will. ¿Will es el auxiliar de qué? Están dormidos, los netos despiertos. ¿Will es el auxiliar de qué? Duro. Futuro. De futuro. ¿Cómo se llama usted? Samuel. Vale, Sammy, vale. Will es el auxiliar de futuro, ¿cierto? O sea, will para el español me dará las terminaciones re, ras, ra, remos, ran. Eso es lo que hace will, ¿sí? Dar las terminaciones re, ras, ra, remos, ran. O sea, si yo digo I will speak English, Yo hablaré. yo hablaré inglés. ¿Ah, qué dice? Le puse la terminación de. Si digo we will study English, Estudiaremos inglés. estudiaremos inglés. ¿Sí pilla qué estoy haciendo? Manejando auxiliar. ¿Qué es lo más importante para que yo pueda entender el inglés? La importancia del verbo auxiliar. ¿Sí? Ahora, intentemos hacer lo mismo en español. Yo no hablo inglés. Yo no hablo inglés. ¿Qué es lo que yo estoy negando acá en español? Estoy negando al sujeto. ¿Sí pillan? O sea, es el orden. O sea, yo les estoy diciendo, sean prácticos, abran sus mentes, no se vayan a agarrar ahí tan acocotados, no, tampoco, pero abran sus mentes, sean prácticos. ¿Qué estoy haciendo yo acá con este no? Estoy negando al sujeto. Yo no hablo inglés. ¿Cuál es el hijo de madre pedo que tiene, perdón, flatulencia? ¿Cuál es la hijo de madre flatulencia que tiene el español? Es que decir pedo es malísimo. Que el español puede eliminar este yo, parce. Y decir, no hablo inglés. Pongámoslo más complicado todavía para el español. Pongamos esa joda en pasado. No hablé inglés. ¿En qué tiempo está? Pasado. En pasado. ¿Cuál es el sujeto? Yo, ese será el sujeto. Pero lo que les decía. Cuando ustedes estén dando clases, así se ven estos marcadores. Cuando dejan de escribir, les pegan, ellos normalmente es una pintura. Cuando le da la gana. Bueno, yo tengo tintas ahí. Dejémoslo acá mientras tanto porque ahorita ustedes van a hacer unos ejercicios. O sea, como no. Entonces, ¿qué pasa? Tengo una posibilidad de eliminar ese yo, ¿cierto? Y decir, no hablé inglés. Pero recuerden que en español normalmente yo tengo dos pasados para cualquier verbo. Yo puedo decir compré o compraba. Si digo compré, ¿en qué tiempo está? En pasado. Yo compré. Y si digo yo compraba, ¿en qué tiempo está? Pasado. En pasado. Y si digo yo soñé, ¿en qué tiempo está? Pasado. Pasado. Y si digo yo soñaba. Pasado. Y todas son posibles, paso. Pausa un momentico que yo revisando. ¿Cuál es el berraco problema? A ver, ¿qué pasa? Voy a borrar este yo. Borré ese yo y digo, no hablé inglés. El sujeto tiene que ser yo obligatoriamente. Pónganle cuidado a esto. No habla. Ay, perdón. No hablaba inglés. Si digo no hablaba inglés, ¿en qué tiempo está? En pasado. ¿Quién realiza la acción? Yo. Yo no hablaba inglés. O usted. ¿O no? Usted no hablaba inglés. O él. O ella. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿quién es el que se le está metiendo a usted por delante en su camino del aprendizaje del inglés? Español. ¿El español?
¿Por qué negros? Porque es que si ustedes dicen, yo no hablaba inglés, en inglés, I did not speak English. Y si digo, usted no hablaba inglés, ¿le voy a cambiar acá? No. ¿Le voy a cambiar acá? No. ¿En dónde lo va a cambiar? El sujeto. Entonces, you did not speak English. Y si fuera él, he, ¿cierto? He did not speak English. Y si fuera ella, she did not speak English. Pues que así debe ser re difícil. Qué vaina tan complicada, parce. Me rompe la cabeza. Hace re mogollo. Es re mogollo. Pero que hay que tener en cuenta, parceros, el uso de los verbos auxiliares. O sea, los verbos auxiliares son algo imprescindible en inglés. Y yo quiero que ustedes se vayan grabando, o sea, yo les voy a dar una cantidad de tips y dentro de esos tips también va a estar acerca de su contenido pedagógico y de su profesión como docentes. En algún momento lo harán. Todos en algún momento hemos dado clase o daremos clase, o sea, parce, métanse eso en la cabeza. Y yo les voy a dar unos tips y esos tips parten de un método de enseñanza, aprendizaje que se llama Sayastrophilia. ¿Alguna vez han escuchado de Sayastrophilia? Uy, parce, ese método es una chimba. Compañeros, que ese método es excelente. Ahorita meditamos y ya. Me vale, póngale cuidado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hace Sayastrophilia? Sayastrophilia le dice a uno puede aprender un idioma, uno puede aprender matemáticas, uno puede aprender geografía, uno puede aprender lo que se le venga en gana, a partir de diferentes tips. ¿Sí? Y esos tips hay que repetirlos y repetirlos y repetirlos. Entonces, dentro de las repeticiones que yo les voy a hacer a ustedes a toda hora está lo siguiente. Si ustedes tienen un verbo conjugado en inglés, tienen tres cosas: sujeto, tiempo gramatical y verbo auxiliar. Si ustedes tienen un verbo conjugado en inglés, tienen tres cosas: sujeto, tiempo gramatical y verbo auxiliar. A ver, si tenemos un verbo conjugado en inglés, tenemos tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas? Sujeto, tiempo, Eso, muy bien, parceros. Sujeto, tiempo gramatical y verbo auxiliar. Estoy diciendo acá, do you speak English? ¿Ahí tengo un verbo conjugado, sí o no? Sí. Claro, el verbo to speak. ¿Tengo sujeto? Sí. Sí. ¿Tengo tiempo gramatical? Sí. ¿Tengo verbo auxiliar? Sí. Did you speak English? ¿Tengo sujeto? Sí. ¿Tengo tiempo gramatical? Sí. ¿Tengo verbo auxiliar? Sí. Bueno, I do not speak English. ¿Tengo sujeto? Sí. ¿Tengo tiempo gramatical? Sí. ¿Tengo verbo auxiliar? Sí. I did not, I will not. ¿Les estoy hablando, pa? ¿Lo habían visto así? Ah, bueno. Entonces, fíjense que acá les estoy demostrando cómo es que realmente funciona el inglés. Y si ustedes se fijan, miren que el inglés es metódico. ¿Sí? El inglés tiene una forma y una estructura. Y es como ustedes ven un plano. ¿Sí? O sea, ustedes están viendo el plano de lo que ustedes quieren y es un plano. Y un plano se puede leer. Ahora miren el español. O sea, tremenda recocha, parceros. Tremenda recocha. Y ustedes me pueden decir, bueno, Franco, ¿y en español hay verbos auxiliares? ¿Ustedes alguna vez han escuchado hablar de verbos auxiliares en español? No, pero sí hay, parceros. Se los juro por las esferas de Goku. No les digo que por las esferas de Goku. ¿Ustedes vieron las esferas de dragón? Sí, no vieron ese programa nunca de Dragon Ball. Sí. Entonces no les digo que por las esferas de dragón, porque las esferas al dragón nunca se le vieron las esferas, pero a Goku sí. Cada nada lo mostraba sin pantaloncitos. Entonces por eso les digo, se los juro por las esferas de Goku. Es muy cierto, parceros. Es muy cierto. En español sí tenemos verbos auxiliares. ¿Qué verbos auxiliares podemos tener? Si digo, nosotros estudiado inglés hoy, ¿eso está bien? No. ¿Qué palabra le hace falta? Hemos. Nosotros hemos estudiado inglés hoy. ¿Y ese hemos cómo se escribe en español? H-E-M-O-S. Y si digo yo, ¿puedo decir yo hemos? No, yo he. Ustedes hemos.
Ustedes han. Ah, bueno. Y todas esas conjugaciones, has, a, hemos, han, vienen en español de qué verbo en infinitivo. Yo ya les expliqué verbos en infinitivo. ¿Cuál es la característica de los verbos en infinitivo en español? Que no tienen tiempo. Que no tienen tiempo y que no tienen sujeto, bien saben. Los verbos en infinitivo en español no tienen tiempo, no tienen sujeto. ¿Cuál es la característica cuando nosotros escribimos o hablamos y tenemos un verbo en infinitivo en español? ¿Cuál es la característica? Perdón, no le sé. Terminan ¿Terminan en? en ar o algo así. Ah, bueno. ¿Tienen las partículas? ¿Cómo llama usted, pa? Jefferson. Jefferson. Vale, Vale. Tienen las partículas ar, ir, ¿cierto? Entonces, si yo digo que voy a conjugar el verbo y digo yo sueño, tú sueñas, él sueña, nosotros soñamos, ustedes sueñan, ellos sueñan, ¿qué verbo acabo de conjugar? Soñar. Soñar. Claro, tengo que poner en infinitivo. Si digo yo camino, tú caminas, él camina, nosotros caminamos, ustedes caminan, ellos caminan, ¿qué verbo acabo de conjugar? Caminar. Si digo yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, ustedes comen, ellos comen, ¿qué verbo acabo de conjugar? Comer. Si digo yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, ustedes han, ellos han, ¿qué verbo acabo de conjugar? ¡Uy, no! De hecho, hacer así. No, porque hacer tiene que ser yo hago, tú haces, él hace, nosotros hacemos, ustedes hacen, ellos hacen. ¿Entienden? A ver. Ese es el verbo que acabo de conjugar, el verbo haber. ¿Cuál es el verdadero problema, parceros? Que cuando ustedes comparan el verbo haber con el infinitivo, con el verbo haber conjugado, no tiene sentido. Lo único que se parece es que empiezan con H, pero el resto es diferente. No digo yo hago, tú habas, él haba, nosotros habamos, ustedes haban, ellos haban. Es muy diferente. ¿Cómo es el verbo haber en inglés? El verbo haber en inglés es have. Cuando digo nosotros hemos estudiado, digo we have studied. Cuando digo nosotros hemos comido, we have eaten. Cuando digo nosotros hemos caminado, we have walked. Entonces el verbo have es el verbo haber. Y ustedes me dicen Franco, y entonces cuando digo yo tengo, ¿hay qué? Pero ese es el verbo to have. Pues ahí hay una diferencia, esa se la explico después. Pero por ahora yo quería que ustedes se dieran cuenta que el español también tiene verbos auxiliares. Si digo, nosotros a aprender muchísimo con estas clases, ¿eso está bien o le falta? ¿Nosotros qué? Nosotros vamos a aprender muchísimo con estas clases. ¿Cuál es el verdadero problema? Que si digo nosotros vamos a aprender muchísimo con estas clases, ¿ustedes hacen referencia a futuro o a movimiento? A futuro. Pero si digo, nosotros vamos ahorita a la cafetería a tomar tinto. Y es el mismo verbo. Si digo, nosotros estudiando inglés en este momento, ¿eso es posible en español? No. ¿Qué le falta? Está. Entonces el verbo estar también funciona como un verbo auxiliar. Si digo, nosotros tenemos unas aulas muy bonitas, ¿sí? Pero si digo, nosotros tenemos cuidar estas aulas tan bonitas, ¿qué hace falta? ¿Qué le hace falta? Entonces el verbo tener que también es un verbo auxiliar en español, porque también me genera tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que en español unas veces sí, unas veces no. En inglés no, en inglés siempre así. Ajá, es constante. Entonces, ¿qué pasa con el español? El español es hermoso, el español es femenino. El español es hermoso, es femenino. Unas veces sí, unas veces no. El inglés es feo, es masculino. Así, bueno. Así no, bueno. Esa es la vaina. Entonces, para ustedes, chicas, va a ser magnífico aprender inglés. Porque nos van a entender a nosotros. Sí es sí, no es no. Ya es ya, ahorita es ahorita. Ahorita es mañana, ahorita es dentro de un año. Así. Así funciona esto. Entonces, fíjense que yo les estoy hablando a ustedes de familias verbales. Les estoy diciendo que lo principal para entender las familias verbales del inglés es ¿qué?
Verbos auxiliares. Los verbos auxiliares. Y ustedes se dirán, Franco, ¿y qué estamos haciendo nosotros con esto? Yo les digo, preparándonos. ¿Preparándonos para qué? Para que podamos crear nuestro discurso. Cuando nosotros somos capaces de crear nuestro discurso en inglés, vamos a ser capaces de entender lo que las otras personas nos están diciendo en inglés. ¿Sí? Porque es que, parceros, si a ustedes les dicen, por ejemplo, do, does, pero ustedes ven escrito acá, does, y ustedes están acostumbrados a decir en español, como si fuera leyéndolo en español, does, ¿qué pasa, parceros? Si ustedes van y le dicen a un anglohablante nativo o no nativo, does she speak English? No te entendí. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es mi interés y qué es lo que a partir de mi experiencia he logrado encontrar? Que cuando nosotros somos capaces de crear nuestro propio discurso, entendemos qué nos están diciendo. Pero si no somos capaces de crear nuestro propio discurso, no vamos a entender nada. ¿Sí? Ahí está la cuestión. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con esto? Preparándonos. ¿Preparándonos para qué? Para crear nuestro propio discurso. ¿Sí? O sea, yo estoy 100% seguro, parceros, que con lo que vimos en la clase anterior y la clase de hoy, lo que llevamos de la clase de hoy, ustedes presentan, ustedes tienen como unos simulacros, ¿cierto? De ICFES. Ustedes presentan un simulacro de ICFES y les va a ir muchísimo mejor a ustedes que están recibiendo estas clases que a los pelados que no vienen a la clase de hoy. Estoy 100% seguro, pero muchísimo mejor. Muchísimo mejor, porque ustedes ya van a decirse así mismo como, parce, es que están negando, entonces como están negando, en inglés niego ¿qué? El auxiliar. Si tengo un verbo conjugado, en inglés niego el auxiliar. Pero resulta que ustedes están acostumbrados a que diga, por ejemplo, I not speak. I not speak. ¿Cuál es el berraco problema, parceros? Que si ustedes dicen I not speak, le dicen así a un anglohablante, el anglohablante no le va a entender nada. Porque puede ser I do not speak, I will not speak, I did not speak, I cannot speak, I could not speak, I must not speak. Porque en inglés negamos auxiliares. Entonces usted le dice al mami, si ustedes le dicen a algún anglohablante I not speak English, no le va a entender. ¿Sí pilla? Ahí está. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tener. Cuando yo tengo la posibilidad, puedo entender. Cuando yo sé cuánto me cuesta, no sé, comprar el mercado. Cuando yo sé cuánto me cuesta comprar el mercado, aprecio ese mercado. Cuando no sé cuánto me cuesta comprar el mercado, pues ¿qué hago? Es cobertura, vale, güey. Porque no sé cuánto me costó. Me costó para otra persona. Pues la misma historia con esto. ¿Hasta aquí vamos bien o tienen alguna duda? ¿Sí? Bueno, olvidaba decirles eso. Parceros, acá estamos en familia. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen alguna duda, siéntanse libres de levantar la mano y decirme, Franco, no te entendí. O Franco, no entendí esto, parceros, explíquenme. Obviamente yo les voy a decir con el mayor de los gustos, hagan, de uno. ¿Por qué? Porque me interesa que ustedes aprendan. Ese es mi interés. Sí, obviamente. Y era algo que me decían el otro día en un salón. Me decían, es que usted viene por la plata. Entonces los otros profesores no. Es que a los otros profesores les pagan con qué? Con botones. A los otros profesores también les pagan. ¿Cuál es la diferencia, parceros? Que a mí me interesa que ustedes aprendan. ¿Por qué me interesa que ustedes aprendan? Porque yo tengo mi propio negocio. Si ustedes han mirado en WhatsApp, ¿sí? Ahí les aparece con mi número, les aparece el logo de mi empresa. Mi empresa se llama Effective Language Academy. ¿Qué se llama Effective? Porque somos díganme si no. O sea, ahí está la vaina. Pero yo quiero que ustedes aprendan. ¿Para qué, parceros? Para que ustedes en su momento digan, oiga, ya que yo tuve un profesor que el man era para mí un loco ahí barbado que a toda hora la pasaba intentando hacerme reír y que además de que me intentaba hacer reír me enseñaba y con ese man aprendí. Y que ustedes le digan en algún momento, venga, lo que pasa es que necesito aprender inglés. Ustedes digan, no, parcera, no se ponga a dar vueltas. Acá está el contacto, ya me hace mal, escríbale a ese man. Acuérdense de eso para sus negocios también. Un cliente satisfecho obligatoriamente va a atraer más clientes.
obligatoriamente va a tener conflicto. Entonces, hagan todo con el mayor de los amores. Todo, 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 parceros. Yo pregunto, ¿alguien aquí está obligado? O sea, alguien aquí está que le diga a su mamá como, usted tiene que ir porque es que si no va, tiene que lavar la loza y tiene que lavar el perro y tiene que... ¿Alguien está acá así? ¿Sí? Bella, ¿no? Tú hermosa. ¿Tú sí? ¿No? Bueno, pónganme cuidado, parceros. Yo quiero que ustedes sepan esto. Se les está mamando gallo. Si ustedes están aquí obligados, parceros, hay dos posibilidades. Una posibilidad es que ustedes sigan viniendo y se enamoren del trabajo. Que ustedes sigan viniendo y ustedes digan como, hey, parce, estoy aprendiendo, estoy contento. Es chévere porque no es solamente para mí, pues, también es para cuando yo vaya a la universidad y allá en la universidad tengan que presentar exámenes y obviamente van a presentar exámenes de inglés en la universidad. O sea, sáquense de la cabeza la idea de, eso ya paso como sea. No, ya van a presentar exámenes. Ahora, piense en qué va a hacer usted cuando salga de acá. Si usted quiere ser modelo, si usted quiere ser futbolista, si usted quiere ser ingeniero, si usted quiere ser arquitecto, si usted quiere ser doctor, si usted quiere ser lo que usted se le dé la gana. Si un doctor acá en Colombia se gana 5 millones de pesos mensuales, que es un buen sueldo, pero resulta que es especialista, tal, no sé qué, y se gana 8 millones de pesos, 10 millones de pesos. Pero habla inglés, multiplíquele eso por 3, mínimo. Mínimo. Entonces usted verá. El inglés no es la materia más importante, pero es la que más puertas abre. No es la materia más importante, o sea, créanme. Y yo estoy 100% seguro, sus profesores de biología, de química, de matemáticas, de trigonometría, de cálculo, de bueno, lo que sea, va a llegar y les va a decir, es que el cálculo es lo más importante. Y uno dice, ¿a usted? A otros dirán, no, sí, es que el cálculo es una chiva, porque el cálculo me ayuda a pensar y tal, no sé qué, es muy importante. Ahora, cada quien sabe cómo matar sus pulgas. Pero una persona que sepa cálculo e inglés, la sacó del estado. Si usted quiere ser modelo, ¿alguna acá quiere ser modelo o alguna acá quiere ser modelo? Yo quise ser modelo de niñate los pies. Pero tengo una... Si usted quiere ser modelo de lo que sea, parceros, aquí en Colombia la industria del modelaje es buenísima. Y obviamente todos ustedes son personas bonitas, son personas chéveres. Ustedes pueden ser modelos cuando les dé la gana. Ustedes se pueden meter en la industria del modelaje, acá en Colombia da. Pero qué quiere hacer cualquier modelo? Para Europa, para Estados Unidos. Eso es lo que quiere hacer cualquier modelo. ¿Usted quiere ser jugador de fútbol? Igualitico. Igualitico. Es exactamente lo mismo. Entonces, parceros, enamórense de esto. Esto es por ustedes. Es más, si ustedes quieren, piénsenlo así. Si ustedes quieren, piénsenlo así. Yo sé que para Cabildo dan clases de inglés. Yo sé que Mariquita dan clases de inglés. Nada más miren cuánto les cobran allá. Les cobran como 3, 4, 5 veces lo que yo les estoy cobrando. ¿Por qué? Porque es que yo les doy algo de mala calidad. Que les quiero ayudar. Pero obviamente también me tengo que ayudar en el proceso. Si usted hace algo y lo hace muy bien, cobre. No haga bien. Si usted quiere ayudar, cobre bajito. Si usted quiere ayudar. Pero cobre. Regalado, un abrazo. Regalado, un consejo. Pero el resto. ¿Seguimos acá o nos vamos? ¿Seguimos? Sigamos, que hijo de madre. Va. Parceros, les pregunto de nuevo, ¿entendido esto o alguna duda? ¿Todo bien? ¿Chévere? Vale. Vamos a seguir trabajando con respecto a esto, parceros. ¿Por qué? Porque les voy a mostrar otros auxiliares que nosotros ya trabajamos. ¿Sí? ¿Cuáles son esos otros auxiliares que nosotros ya trabajamos? Son los verbos am, are, is. ¿Se acuerdan? Was, were.
¿cierto? Que yo les decía, todo esto es el verbo to be conjugado. Todo eso es el verbo to be conjugado. ¿Mm? ¿Qué traduce to be? Cero estar. Cero estar. Entonces, si digo, por ejemplo, tú estás en Miami, y luego como una pregunta. ¿Tú estás en Miami? ¿O estás tú en Miami? ¿O está usted en Miami? ¿O usted está en Miami? ¿O vos estás en Miami? Ahí le tengo que poner yo. ¿Por qué no? ¿Por qué va? ¿Por qué aquí? Ay, hablen duro, hola. No les dé pena, hágale. ¿Cómo se llama usted, Kevin? Sergio. Estaba cerquita. Checho, ¿por qué no, pa? Porque es un verbo infinitivo. No, pues. Es. Porque ya es el auxiliar. No. Divina, ¿quién me habló? No sé. Jessica. Jessy, ¿qué fue lo que me dijiste exactamente, por favor? Repite. Porque ese ya es el verbo auxiliar. Porque ese ya es el verbo auxiliar. Pues sí, no, parceros. Sí, no. Porque es que el auxiliar es diferente. ¿Por qué el auxiliar es diferente? Porque la familia es diferente. Ahí es donde llega el concepto de las familias verbales. La familia es diferente. ¿Cuál verbo estoy conjugando acá? ¿Cuál verbo estoy conjugando acá? ¿El verbo do o el verbo speak? Speak. Y el verbo to speak está en infinitivo y en español ¿qué traduce? Hablar. Hablar. ¿Y hablar es lo mismo que ser o estar? No. Entonces son familias diferentes. A eso es a lo que yo hago referencia con las familias verbales. Lo que no sería con are. ¡Ey! Muy bien, Checho, parcero. Muy bien. Entonces, si yo estoy haciendo una pregunta, Are you. ¿are you in Miami? ¿Por qué no you are, negro? ¿Por qué no you are? Porque es que usted está haciendo una pregunta, pa. No está afirmando. ¿Sí pilla? Y se acuerdan que yo les dije que el método de enseñanza de Francisco se llama el método del A. Are you. Are you in Miami? Are you in Miami? Vamos a ver si lo que dice Franco es cierto. ¿Tengo un verbo conjugado? ¿Sí o no? ¿Estás en Miami? ¿Tengo un verbo conjugado? Sí. Sí. ¿Tengo un tiempo? Sí, Presente simple, sí. ¿Tengo un sujeto? Sí. Sí. ¿Tengo un auxiliar? Sí. El to be conjugado, parceros. ¿Cómo les ha gustado el acá? El to be conjugado son verbos auxiliares y verbos principales al mismo tiempo. El 7. ¿Cuál 7 de Franco? Sí. El 7, el verbo to be conjugado, son verbos auxiliares y verbos principales al mismo tiempo. Franco, demuéstrelo. Are you happy? Are you happy? ¿Qué estoy diciendo ahí? ¿Estás feliz? ¿O están felices? ¿Estáis felices? ¿Estáis felices? ¿Son felices? Mierda, es lo mismo. ¿Y por qué? Porque tuviese o estar. ¿Eres feliz? Oiga, papi, pero es que es lo mismo. ¿Por qué? Porque tuviese o estar. Así de mogollín. Ahora, ¿qué estoy poniendo al comienzo de la pregunta? Are. Y ahora está aquí. O sea que todos estos de acá y estos de acá son verbos auxiliares y verbos principales al mismo tiempo. Franco, demuéstremelo de otra forma. O sea, yo ya se lo demostré allá cómo es un verbo auxiliar. ¿Cierto? Franco, demuéstremelo de una forma diferente. Sencillo y mogollo. I am not sad. Yo no estoy triste. Yo no estoy triste. I am not sad. ¿A qué le estoy pegando el not? Al auxiliar, al am. Parceros, ¿cómo sería entonces? Nosotros no estábamos tristes.
We are not sad. No, negro, porque usted le dice. Sí, sí, sí. Nosotros no estábamos felices. Perdón, nosotros no estábamos tristes. Oh, we We estamos bien con el we, que es nosotros o nosotras, pero we are está en presente, güey. were not We sad. were, Not sad. we were not sad. Muy bien, Sammy. We were not sad. We were not sad. ¿Qué estoy negando? ¿Al sujeto o al auxiliar? Al auxiliar. Al auxiliar. Si yo estuviera negando al sujeto sería we not were. ¿Sí? ¿Se cayó? ¿Are you in Miami? Perdón. ¿Are you in Miami? Respuesta negativa. No, coma, I am not in Miami. No, I am not in Miami. Venga, Franco Pérez, tacho, man. Tacho. ¿Cuál es la diferencia entre no y not? Tremenda flatulencia, ¿sí o no? No se ría así que me hace dar risa. Diferencia entre no y not. ¡Únate! O sí. No es la respuesta negativa por excelencia. Y me sirve para negar cualquier auxiliar, cualquier tiempo, cualquier sujeto. Por ejemplo, ¿do you speak Italian? No. Estoy respondiendo de forma negativa a una pregunta con do. Did you live in Europe? No. Estoy respondiendo a una pregunta de forma negativa, pero con el auxiliar did. Will you visit them? Will you visit them? No. Estoy respondiendo de forma negativa a una pregunta hecha con el auxiliar will. O sea, no me sirve para responder de forma negativa a cualquier tiempo gramatical, a cualquier verbo auxiliar, a cualquier sujeto. ¿Cuál es la diferencia con el not? El not es la negación que yo le pego al auxiliar para generar la declaración negativa. Pilas, no es lo mismo una declaración, que una afirmación. Si yo digo, yo estoy en Falan, eso es una afirmación, ¿cierto? Y si digo, yo no estoy en Palo Cabildo, eso también es una afirmación. Estoy afirmando que no estoy en Palo Cabildo. Entonces, ¿cómo lo vamos a tomar nosotros? Nosotros lo vamos a tomar como declaración afirmativa y declaración negativa. Que no es la misma joda que una respuesta afirmativa o una respuesta negativa. Si digo, sí, yo estoy en Falan, ustedes me pueden mirar y me dicen, pero ¿y quién le preguntó? ¿Está loco este man? Y yo digo, pues sí, pues no puede decir que no estoy loco. Quería decir mentira. Pero si digo, sí, yo estoy en Falan, ustedes me dicen, pero ¿quién carajo le preguntó? Y si digo, no estoy en Palo Cabildo, ahí estoy respondiendo de forma negativa. No es lo mismo dar una respuesta negativa que dar una declaración negativa. ¿Sí, Jampi? Eso lo vamos a ir viendo después. Por ahora, continuemos acá. Are you in Miami? No, I am not in Miami. ¿A qué le estoy pegando el not? Al auxiliar. ¿A qué le pegué el not aquí? Al auxiliar. ¿A qué le pegué el not aquí? Al auxiliar. Si lo quiero hacer acá, también lo puedo hacer. I will not speak English. I will not speak English. ¿Lo cual traducirá? No hablaré inglés. Yo no hablaré inglés. ¿A qué le estoy pegando el not? Al auxiliar. ¿Alguna vez ustedes les han enseñado? O sea que hoy adelantamos más inglés en una hora de lo que ustedes han adelantado en 10 años. De los buenos, mi hermano. De los buenos. Oye, sí, ya está.
Venga, venga, si usted me está doliendo la espalda. Ay, perdón, perdón. Sea marico. Me está doliendo la espalda. Paga, ¿cómo llama usted? Maritza. ¿Dónde sacó usted esa idea de hacer ese estiramiento así? ¿Se le vino a la cabeza? Bueno, oiga, si ustedes conocen por ahí a alguien que haga esos masajes, no con final feliz, por favor, no van a empezar a escuchar, sino masajes de esos desestresantes, de esos que como que le acomodan uno la espalda, uy, parce, les recomiendo para que me digan, estoy de la espalda, me duele como un berraco. ¿Por qué? Porque así es la vida. Parceros, hasta ahí entendidos, comprendidos, preguntas, dilemas, nada, todo bien. Vale. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Pillen, parceros, que acá tenemos verbo to be conjugado, o sea, el 7. Y esa es la primera familia verbal del inglés. Franco, si yo voy y busco familia verbal del inglés, ¿voy a encontrar información en Google? Claro, los va a llevar a mi canal de YouTube, porque esto fue de darle vueltas y de darle vueltas y de darle vueltas y de darle vueltas. Y esta la podemos poner de último. Vamos a dejar esta acá de último. Les voy a borrar acá. Si quieren, tomen una foto. Si quieren. ¿No quieren? ¿Va a ser un grupo? G. No, lo va a hacer Margis. Que lo diga. Por favor, que no salga yo en la foto. Tarde. Porque no me dijo, pero bueno. No sale. Bueno, borro acá. ¿Qué tal? Eso está en el mundo. Listo, vamos a dejar esta de número 3. ¿Sí? Porque yo... Pero espérese un momento. Tacho. ¿Alguien tiene magister en manejo de este tipo de marcadores? No, homosexual. Sí tiene tinta, entonces ¿por qué no quiere funcionar? A esto se le puede dar la vuelta a la... ¿Ustedes saben? ¿Conocen estos marcadores? Sí. ¿Se le puede dar la vuelta? Creo que no. Creo que no. Parceros, vamos a hablar de la familia verbal número 2. Yo soy muy malo con ustedes. Es mucho quererlos, parce. Esto es mucho quererlos, parce, ¿verdad que sí? Familia verbal número 2. Se llama así. Modal verbs. Modal verbs. Sí, tocará tratarlo mal. No, muchas gracias, ya siempre. Modal verbs. La segunda familia verbal del inglés. ¿Qué pasa con esa familia verbal? Son poquitos más. ¿Estos son hartos o son poquitos? ¿Son poquitos, sí o no? ¿Qué pasa con los modal verbs? También son poquitos. Pero tienen dos características que yo quiero que ustedes se acuerden así, ya, pero ya, y no se les olvide ni por el berraco. La primera característica número 1. Bueno, hagamos acá como unas líneas rectas. Yo alguna vez les he mostrado cómo se hace una línea recta. Vamos a hacer acá una línea recta. Especialista yo en hacer líneas rectas. No está recto. Párense allá y verá que de allá se ven rectas. Modal verbs. Primera característica, son tufónicos. Todo el mundo me dice lo mismo. Tufóicos. ¿Quién se inventó eso? ¿Por qué llaman tufóicos? Porque le tienen fobia al tú. Al tú. Le tienen fobia al tú. Eso es. ¿Cómo así que le tienen fobia al tú? ¿Ustedes alguna vez han visto parceros hablar acerca del verbo? ¿Del verbo quién? Sí. Ah, ok.
¿Qué traduce el verbo can? Poder. Poder. Parce, y si yo digo, I have the power, Yo tengo el poder. yo tengo el poder. I have the power. ¿Sí o no? Yo tengo el poder. Y en ese caso, power es lo mismo que can. Porque tienen categorías gramaticales diferentes. Can es un verbo, power es un sustantivo. Entonces, tarea, averiguar acerca de categorías gramaticales. En español, categorías gramaticales, muchachos. Categorías gramaticales. Entonces, ¿qué quiere decir averiguar acerca de categorías gramaticales? Pues quiere decir que yo voy a buscar qué es un verbo, qué tipos de verbos hay, qué es un adjetivo, qué es una preposición, qué es una conjunción, qué es un adverbio, qué son todas esas vueltas. Franco nos va a revisar, Franco nos va a poner calificación. ¿Para qué? Si hay algo que como docente siempre he odiado es la calificación. Yo no tiene todas las informaciones de razón. El pelado entonces se centra a hacer el trabajo por la nota, por pasar la materia. A mí me importa 3 cordilleras de montañas. Que ustedes digan, me saqué 10, pero no soy un rabo. A mí me interesa que ustedes aprendan. Alguien me preguntó, Franco, ¿usted da certificaciones? Y les digo, sí, claro. Yo puedo certificar como profesor que ustedes asistieron a un curso desde el 26 de mayo, desde el 26 de mayo hasta diciembre del año 2023, en el cual estuvieron en 50 horas teórico-prácticas de aprendizaje del inglés. Yo lo puedo certificar. Que ustedes les puedo poner un muñequito ahí, su foto. Si quiero su mamá, la foto todos acá. Si ustedes ponen esa foto, ese cartón en la hoja de vida. Y llegan a un trabajo. Yo tengo un certificado. Y el certificado lo firma acá el profesor Edison Costa, que tiene un canal de YouTube, que tiene un método de enseñanza de aprendizaje que es diferente, que tiene, pero si usted no aprendió nada, no le sirve de nada ese cartón. Porque usted llega ya con ese cartón y ese cartón dice que usted es C2, y eso me pasó en grado décimo esta semana, la semana pasada. Un pelado me dijo, el pelado habla inglés, pero con una cantidad de problemas, de fallas tenaz, que el pelado lleva estudiando desde los 7 años y tiene 15 años. Le lleva 8 años estudiando inglés y con unas fallas tenaces. Y ya le dijeron en la academia donde está que es C2. C2 es el más alto, el nivel más alto. Como si fuera nativo. Como casi como si fuera nativo, sí señor. Entonces, y con esa cantidad de problemas, eso es pura paz. Porque un certificado no dice cómo usted, qué nivel está. Tiene toda la razón, Checho. Entonces, ¿qué pasa? Usted llega ya a la empresa, llega usted allá a la universidad, llega al college, llega a donde quiera. ¿Quién es eso? Hermoso. Divino. Divino. Y lo primero que le van a hacer es una entrevista. Es que yo tengo este nivel. Okay, it's good. So let's start talking about what you have been doing while working in the charge that you want to ask for. You are applying for this charge, so let's talk about it. Let me know something about your experience. Y usted está. Good morning, class. Good morning, teacher. How are you? Fine, thank you. And you? May I go to the bathroom? ¿Sí ven? Entonces, ¿de qué sirvió ese certificado? De eso sirvió ese certificado. Entonces, parceros, retornemos acá. Modal verbs, tufóbicos. ¿Por qué son tufóbicos? Porque tienen fobia al to. Yo les digo a ustedes, cuando un verbo está en infinitivo en inglés, normalmente, ¿qué es lo que hay que ponerle? El tú. Mi perrito, mi perrito.
¿Qué es lo que hay que ponerle a un verbo definitivo en inglés normalmente? ¡Sao, Sarita! Muy bien. Muy bien. Pero entonces resulta, pasa y acontece, parceros, que en inglés, cuando ustedes tienen este modal verb, que es can, no va a llevar to. Porque toucan es un pajarito. El toucan es un pajarito. Y también es un verbo. Pero ¿qué pasa? El verbo toucan es el verbo enlatar. ¿Sí? ¿Qué es enlatar? Meter jodas entre latas. Esto es enlatar. ¿Mm? Entonces, si ustedes trabajan, por ejemplo, en Van Camps, en el atún, ustedes dicen, we need to can 50 million cans of tuna. Yo necesito enlatar. 50 millones de latas de atún. Entonces, el verbo to can sí existe, pero es el verbo enlatar. Acá estamos hablando de los modal verbs, es decir, estamos hablando del verbo can. Y can traduce poder como verbo. Y es un verbo to-fóbico. Le tiene fobia al to. Pero no lleva to acá. Fíjense, parceros, acá les estoy escribiendo qué. To be. ¿Qué traduce to be? Cero estar. O haber de existencia. Eso lo veremos después. Can. Entonces, la primera característica de los modal verbs son to-fóbicos. La segunda característica de los modal verbs, normalmente van seguidos de un verbo en infinitivo. Y ustedes me dicen, Franco, ¿cómo ají? ¿Cómo ají que van seguidos de un verbo en infinitivo? Y yo les digo, they can work today. They can work today. Ellos pueden trabajar hoy. Ellos pueden trabajar hoy. Ah, joder madre, ¿cuántos verbos tengo ahí cuando digo ellos pueden trabajar hoy? Dos. Dos. ¿Cuáles son? Poder y Poder trabajar. y trabajar. Uno está conjugado. El otro está en infinitivo. Franco, pero no lleva tú. Today. Es trabajar, ¿no? Trabajar tiene la partícula ar. Sí, tiene la partícula ar. Franco, pero no lleva el tú. ¿Por qué no lleva el tú? Son tus favoritos. ¿Alguien les había dicho eso? ¿Y por qué no llevan tú? No, pero, o sea, normalmente uno le pregunta al profesor, no vamos a hacer así. Normalmente uno le pregunta al hablante del inglés, venga, ¿y por qué se nos lleva tú? Yo les estoy diciendo, pero yo les puse un nombre. ¿Cuál es ese nombre? Que son tus favoritos. Ahora, ¿cuál es la siguiente característica de los modal verbs? Que son verbos auxiliares y verbos principales al mismo tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo digo, can I help you? Esa oración es posible. Can I help you? ¿Qué traduce esa oración? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? Can I help you? ¿Cómo estoy demostrando que es un verbo auxiliar? A ver. ¿Cómo estoy demostrando que can es un verbo auxiliar? Hola, mi profe linda, ¿cómo está? Pues nos quedan 45 minutos para hacer. ¿Ustedes qué dicen? Pues los que necesiten silla, vayan, pero no se demoren más de un minuto, 2 minutos. Los que las necesiten, por favor, vayan. Si se quieren como esperar un poquito. Les pregunto de nuevo. ¿Cómo me demuestran ustedes, cómo me pueden demostrar ustedes que ese can es un verbo auxiliar?
Otra vez, otra vez. ¿Cómo me pueden demostrar ustedes que este can es un verbo auxiliar? Señor, perdón. Porque está al comienzo de la pregunta. Está al comienzo de la pregunta. Entonces, fíjense que lo que les estaba explicando acá arriba no era ñoña. Era cierto. Ahora, si yo digo, no, tú no puedes ayudarme. ¿Cómo sería esa oración en inglés? No, tú no puedes ayudarme. No, you can't help me. No. No, tú. Can't help me. You cannot. ¿Qué? Eso. No, you cannot help me. No, you cannot help me. Ese cannot es una construcción, una contracción muy británica. And that's something that you need to take into account. I already talked to you about it. The English pronunciation that I use the most is British. Why? Because it is easier for me. I used to speak North American English, but I hate it. Actually, this is something that I have forgotten to do. I don't do that anymore because it doesn't sound as I want, as I like. Entonces, ¿qué pasa? Hay diferentes formas de pronunciar el inglés, obviamente. La misma vaina que el español, la misma vaina que el portugués, la misma vaina que el idioma que ustedes quieran. Pero ¿qué pasa? O sea, desde mi punto de vista, para mí, fue muchísimo mejor empezar a utilizar la pronunciación británica que la pronunciación norteamericana. ¿Por qué? Porque mi tono de voz hablando español, pues, mi tono de voz es suavecito, femenino. No mentiras, ustedes se dan cuenta que yo hablo grueso, hablando español. But when I started speaking English in the North American pronunciation, the tone of my voice and the volume of my voice lowers a lot, and it sounds so weird for me. ¿Por qué? Porque el inglés norteamericano es más bueno, el español va a ser mejor. Si ustedes saben siguiendo mano, pues el inglés norteamericano. Inglés spam. Parceros, en YouTube ustedes pueden encontrar. Bueno, entonces, piénsenlo. O sea, esto es un ejercicio que yo les propongo a ustedes que hagan. Y es un ejercicio bastante válido y bastante útil. ¿Cuál es? Parceros, piensen en una persona que ustedes conozcan que hable inglés y que a ustedes les gustaría hablar con esa persona. Que les gustaría hablar con esa persona. ¿Sí? Mi prima. O sea, no sé, a usted le gusta el fútbol, pase, piense que está hablando con Ashley Cole. Que piense en una persona con la que me gustaría hablar o que le gustaría hablar como ¿A ustedes les gusta el baloncesto? Bueno, listo, pero entonces que sea con respecto al baloncesto. Ah, sí me gusta el baloncesto, bueno, pues vamos. Vamos a buscar a, no sé, me gusta pero en inglés. Michael Jordan. ¿A ustedes les gusta el modelaje? ¿A ustedes les gusta el cine? ¿A ustedes les gusta la música? Busquen hablantes de inglés que ustedes admiren, que ustedes digan, me parece que chimba sería ponerme a hablar con esa persona. Marge, por ejemplo, ¿a ti qué te gusta que tú digas? No, me gusta mucho esto. No, casi. O sea, no hablo con nadie en mi casa. Música. Casi. Ah, bueno, sí, ya encontramos algo. ¿Qué tipo de música te gusta? Pero así como que tú digas, me gusta más el dance, me gusta más rock, me gusta más las baladas, me gusta más vallenato, como lo de nosotros. Pero te gusta la salsa, por ejemplo. Ah, La música también. ¿Qué puedes hacer? Puedes ir a buscar acerca de la Fania. Pero cuando tú vas a buscar acerca de la Fania te vas a encontrar con cualquier cantidad de cantantes, trompetistas, pianistas. Y vas a buscar información acerca de la Fania, pero que en inglés. Sí. Parcero, ¿cómo se llama usted? Joshua. Joshua. Joshua, ¿a usted qué le gusta mucho, parcero? Que usted diga, pana, es que me encanta. Dibujar. Dibujar. O sea, qué bacano, viejo Joshua, que usted pueda decir, parce, me encanta el dibujo, voy a buscar en YouTube. Bueno, primero voy a buscar cómo digo dibujo, o qué clase de dibujo me gusta a mí. ¿Sí? Usted puede buscar, por ejemplo, información acerca de Da Vinci. La información que usted encuentra acerca de Da Vinci es una vaina brutal.
Y si ustedes hacen la comparación, ¿será que podemos encontrar más información acerca de Da Vinci en español? Pero no se te puede. Toda la vida, parce. Eso, esa es la idea. Entonces ustedes se van integrando a la vaina. Divina, Juliana. Juliana. Juliana, ¿y qué te gusta? Pintar. La misma. Lo mismo que estaba diciendo yo. La misma. Miguel. Miguel, ¿a usted qué le gusta? Fútbol. ¿Jugaba qué? Ah, bueno. ¿En qué? Si le digo, eso va a tener muy... ¿Qué número le gusta más? O sea, no sé, delantero, de defensa, de campo, Portero. ¿Portero? Bueno, listo. Parce, los porteros de la Premier League son recontra ásperos. Esa gente es recontra. ¿Y qué idioma hablan en la Premier League? En inglés. Entonces, ¿qué es eso, parcero? No sé, por ejemplo, Alison Becker. ¿Qué tal es más como portero? De los buenos, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir a buscar una entrevista que le hayan hecho a Alison Becker. ¿En qué? ¿En portugués? No, en inglés. ¿Sí? Entonces, me voy acercando a lo que me gusta. Me voy acercando a lo que me gusta, voy aprendiendo de lo que quiero aprender. Y voy matando dos pájaros en un solo tiro. A mí me pasaba, parcero, yo tenía como 12 años, 13 años, había una novela colombiana. Y uno de los protagonistas era un señor que él ya se murió, se llamaba Frank Ramírez. Y el man era uno de los pocos actores colombianos que era capaz de hablar inglés desde entonces. O sea, parcero, yo le estoy hablando que tenía 13 años, eso fue hace 30 años. La novela fue la locura en ese momento. Y el man hablaba inglés. Y el man utilizaba barba, utilizaba candonga, y utilizaba bandana y andaba en una moto grandísima. Y yo decía, maravilloso, yo quiero ser como ese señor cuando esté viejito. Y pues ya vamos, en moto, ya tengo barba, ya tengo candonga. ¿Qué hacía yo? Yo me ponía a andar con el man mientras estaba lavando la loza. En inglés, a lo bien, yo no les estoy diciendo mentira, es cierto. Mi mamá me mandaba a lavar la loza, me mandaban a hacer los oficios de la casa, y yo qué hacía, me ponía a hablar en inglés con el man, militarmente. Qué ejercicio tan bacano para aprender inglés, o para aprender cualquier otro idioma. ¿Por qué? Porque, como les digo, estaba lavando la loza, pues tenía las manos llenas de jabón, llenas de agua, no podía ir a coger el diccionario, en ese tiempo era diccionario de papelito, no era de celular. Entonces, pues, ¿cómo iba a coger el diccionario con las manos todas llenas de jabón? Entonces, ¿qué tenía que hacer? La expresión que no sabía cómo decirla, ponerla en un ladito y seguir con mi conversación. O la palabra que no sabía cómo decirla, ponerla en un ladito y seguir con mi conversación. Acababa de lavar, no sé cuál era la palabra o cuál era la expresión, y corra para el diccionario a buscarla. ¿Sí ven? Pues para chica. Entonces ahí empecé a hacer una cantidad de ejercicios memorísticos, de ponerme en contacto con lo que yo quería hacer, que era aprender inglés. ¿Por qué quería aprender inglés? Porque me hicieron una propuesta de irme a estudiar alemán. Me dijeron, allá aprende alemán, por lo menos váyase aprendiendo. Y pues yo ya había tenido contacto con los hablantes, no nativos, porque ellos eran alemanes. Ustedes saben que en Alemania normalmente, bueno, casi que en toda Europa, normalmente la persona habla su idioma materno e inglés. Entonces yo me comunicaba con ellos en inglés y me dijeron eso, que me fuera a vivir a Colonia. Y yo, bueno, bacano. La verdad es que no se dio, pero a mí me quedó el gusto del inglés. Y empecé a aprender más, empecé a dar clases, empecé a entrar a la universidad, después de especialización, hice una cantidad de estudios. O sea, ¿por qué? Porque me gusta. En mi casa no querían que yo fuera profesor. Mi mamá es profesora, mis tíos son profesores, mis primos son profesores. Casi todos estudiaron acá en la normal. Y no querían que yo fuera profesor. Ellos no querían verme a mí trabajando acá en la normal. No, sí, es chicha. Es lo que me gusta, es lo que amo. Yo amo esto, amo hacer esto. Y de verdad que se me nota. El eslogan de mi empresa es Learn with Passion. O sea, aprende con pacho, no, aprende con pasión. Esa es, parce, esa es. Si ustedes están acá, parce, es porque ustedes tienen una motivación. Es que quiero que me vaya bien al ICFES, listo. Después del ICFES no quiero hacer nada más de inglés. Porta. Pero ahora póngale cuidado.
Voy a seguir con esto. No les voy a explicar más, o sea, no les voy a dar más modal verbs porque vamos a dedicar una clase a modal verbs, bueno, una no, varias clases a modal verbs y por eso les explicar de una forma más efectiva, más precisa. You does. Bueno, yo ya lo sabía, pero lo voy a hacer cada vez que no sabía. Dudas. Dudas. Parce, cuando usted tenga dudas, es porque es acá. ¿Sí? Acá no puede tener dudas. Acá no puede tener dudas porque acá es el 7. Am, are, is, what, were. Acá no tiene dudas. Acá no tiene dudas porque son los modal verbs, los que son tufóbicos. ¿Sí? Los que son can, may, shall, must y se acabaron los modal verbs. Esos son todos. Lo que les digo, o sea, no se los voy a explicar todos porque no nos alcanza el tiempo. Pero can, may, shall, must y se acabaron los modal verbs. Cuando usted tenga dudas, es porque tiene los verbos comprar, soñar, vivir, correr, dormir, pensar, sentir, oler, escuchar, hablar, palmotear, discernir, sentir. Ahí tiene dudas. Entonces, si usted tiene dudas, va a utilizar los auxiliares do, does. Y esta va a ser un azul. La tercera familia verbal del inglés. La tercera familia verbal del inglés. Franco, eso se llama to be conjugado. Sí. Franco, eso se llama modal verbs. Franco, ¿cómo le llaman estos? Yo a estos les puse el nombre the verbs. The verbs. Franco, si yo me voy a buscar en Google the verbs, ¿pueden encontrar algo? ¿Ahí vienen en dónde? En su canal de YouTube. Denle like. ¿Por qué se llaman the verbs? Porque son verbos diferentes al to be. Porque son verbos diferentes a los modal verbs. Porque un auxiliar es do y el otro es does. ¿Y el de pasado? Did. Y el de pasado did. ¿Por qué se llaman the verbs? Empiezan con Todo empiezan con coincide. Todo coincide. Por eso. Franco, ¿y cuándo carajo los utilizo? Cuando estoy conjugando verbos diferentes al to be, diferentes a los modal verbs. La pregunta que yo les hacía ahorita ratico. Si yo quiero saber, ¿estás feliz? ¿Ahí voy a meterle you? No. ¿Por qué no le meto you? Porque es de una familia diferente. Llega. Está volando. Porque es una familia diferente. Entonces, vamos a otro ejercicio acá con do. Vamos a borrar como do they write poetry? ¿A ustedes les gusta la poesía, parce? No sé, no he leído nunca. ¿Poesía? Quizás. Cuando quieran charlamos, a mí me encanta, me gusta muchísimo la poesía. Yo escribo poesía y Sí o no sé. me gustaría muchísimo poder compartir poesía con usted. Señora Oliver. Eso, muy bien, Maggi. Ellos escriben poesía. Franco, ellos es they y ellas They también. es they. Do they write poetry? ¿Ellos o ellas escriben poesía? Venga, Tacho, Pere. ¿Por qué estoy utilizando este do? Porque el verbo que estoy conjugando es to write. To write, ¿qué traduce to write? Escribir. Escribir. ¿Escribir hace parte del verbo to be? No. ¿Con qué le pegamos? Con do. ¿Escribir hace parte del verbo to be? No. No, porque to be, ¿qué es? Cero estar. No está. To write hace parte de los modal verbs? No. No.
Porque los modal verbs son poder, deber hacer algo y tener que hacer algo. Ya. Entonces, ¿a qué familia pertenece? Si voy a hacer la pregunta en presente, pues será do they write poetry? ¿Por qué está el do? Porque es un auxiliar, estoy haciendo una pregunta. Respondamos a esto primero de forma negativa. No. No. They They don't don't write write poetry. No, they do not write poetry. No, they don't write poetry. ¿Listo? Chévere, como un ping-pong. Pregunto. Aquí hay un verbo conjugado, ¿sí o qué? El verbo to write está conjugado. ¿Tengo sujeto? Sí. Sí. ¿Cuál es el sujeto? Ellos. They. O ellas. Ellos o ellas. ¿Tengo un tiempo gramatical? Sí. Sí. Presente. ¿Cuál es el tiempo? Presente simple. Presente simple. ¿Sí o qué? Presente simple. ¿Tengo un auxiliar? Sí. Sí. ¿Cuál es el auxiliar? El do. El do. Ah, o sea, tengo un verbo conjugado, tengo tres cosas. Sujeto, tiempo gramatical, verbo auxiliar. O sea que Franco no les ha dicho mentiras. En la respuesta negativa, ¿tengo un sujeto? Sí. ¿Tengo un tiempo gramatical? Sí. ¿Tengo un auxiliar? Sí. La respuesta afirmativa. ¿Están poniendo cuidado? Si están poniendo cuidado, redoblen su atención en este momento. O sea, pilas. Pilas acá. Respuesta afirmativa. Yes, they write poetry. ¿Tengo un verbo conjugado? Sí. ¿Tengo un sujeto? Sí. Sí. ¿Tengo un tiempo gramatical? Sí. Sí. Presente simple. ¿Tengo un auxiliar? Hagamos un ejercicio entre ustedes y yo. Hagamos un contrato entre ustedes y yo. Júrenme que vamos a hacer un contrato entre ustedes y yo. ¿Cuál es ese contrato? Ustedes y yo vamos a pensar que aquí escondido detrás del verbo principal está el auxiliar. Vamos a pensarlo así. Ese es el contrato que ustedes van a firmar hoy conmigo. Que vamos a pensar que el verbo auxiliar está escondido detrás del verbo principal. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo siguiente. Vamos a cambiar de sujeto. Vamos a cambiar de sujeto. Sí. Cambiamos de sujeto, sí. Si cambiamos de sujeto, ¿puede seguir siendo el mismo auxiliar? No. Epa, muy bien. Entonces el auxiliar va a ser does. Does she, pero el resto queda igual, ¿no? Does she write poetry? Does she write poetry? Listo. ¿Tengo sujeto? G. ¿Tengo tiempo gramatical? G, presente simple. ¿Tengo verbo auxiliar? G, ahí está does. Vamos a hacerlo, vamos a responder de forma negativa. No, she does not not or doesn't write poetry. No, she doesn't write poetry. ¿Tengo un verbo conjugado? G. ¿Tengo tiempo gramatical? G. ¿Tengo auxiliar? G. Muy bien. De forma afirmativa. Yes, coma, she write poetry. Nosotros firmamos un contrato. Y en ese contrato yo les decía, tiene que poner el auxiliar. Le va a clicar la ¿Cuál S es al el final. auxiliar? Mírenlo. Ajá, bien. Writes. ¿Por qué? Porque acá estoy escondiendo yo. das. Yo pues, no sé. Acá no estoy escondiendo yupas. Acá estoy escondiendo jazz. ¿En qué carajos termina jazz? S. Qué maricas mágico. Ahí está, parceros. Eso es todo el inglés. Eso es todo el inglés.
Eso es todo el inglés. Ah, ya podemos ir. Irnos al- Ahí estuvo todo en inglés. Parceros, hoy les expliqué todo en inglés. Qué chévere. Chao. Ahí les expliqué todo en inglés. Presente, pasado, futuro. ¿O no? Presente con el to be. Pasado con el to be. Presente con los modal verbs. Bueno, el pasado con los modal verbs lo dejamos ahí en stand-by un poquitico. En medio se los mencioné. Lo dejamos en stand-by. Presente de los did verbs. Y ya sabemos de dónde sale esa S. Franco, conjuguemos el verbo soñar. Uy, parce, To eso es dream. un dilema. Tremenda flatulencia. Verbo soñar en español. Yo soño. Yo sueño. Yo sueño. Bien. ¿De dónde si esos estoy sacando una U y una I si el verbo es soñar y no sueñar? Pero así es. Entonces, cambia al comienzo y cambia al final, porque es sueño, termina en O, no termina en A, de soñar. Tú soñas. Sueñas, o sea, cambia al comienzo, cambia al final. Él sueña, que no. Él sueña, cambia al comienzo, cambia al final. Ah, pues breve, nosotros soñamos. No, nosotros soñamos. Ah, o sea que en plural solamente cambia al final, no cambia al comienzo. Sí, por eso, entonces ustedes soñan. No, ustedes sueñan. O sea, otra vez cambia al comienzo, cambia al final. Y ellos o ellas sueñan. ¿Cuántos cambios hay? Uno para cada persona. En inglés, verbo soñar, to dream. ¿De dónde sale el to? De que es infinitivo. ¿De qué es infinitivo? De la terminación o partícula ar del verbo soñar, to dream. Conjúguelo en presente, Frank. I dream, you dream, he dreams, She she dreams. dreams, it dreams, we dream, you dream, they dream. ¿Por qué solamente está cambiando la tercera persona del singular? Porque el auxiliar es. Das. ¿Por qué los otros no cambian? Porque el auxiliar es. ¿Cuál es el profesor? Ah, el profesor Leonel. Sí, no, todos acá conocemos al profesor Leonel. Me dijo el otro día el profesor Leonel, me dijo, acá en la normal la gente está diciendo que yo tengo mucha plata. Tengo mucha plata. Y que eso también se me nota en el físico. Ya es verdad. Yo, claro, profe. Yo, no es cierto, no es cierto. Lo que pasa es que yo hago mucho ejercicio allá en la finca y pues por eso es que tengo también plata. Bueno, plata, profe, si la plata se le nota. Pero pues se le nota. Yo sé que por eso me va por el ejemplo que le pongo. Pero imaginémonos, parceros. ¿Qué está acá? ¿Qué está acá? Que este es un did verb. Imaginemos que este es un did verb. ¿Qué es el verbo to? El verbo to read. ¿Qué traduce to read? Leer. En español? Leer. Leer. To read. Resulta que digo que yo soy el tú. I read, you read, he read. No. No. Tan pronto le pongo he, she o it, el que se paró acá fue Leonel. He reads, she reads, it reads. Ya entendí. ¿Sí o qué? Se le queda bien la barriga. O sea, Leonel es el jazz y yo soy el. I read, you read, he reads, she reads, it reads, we read, you read, they read. ¿Será que se les olvida? No.
¿Sí ven? Ahí está. Y ese fue todo en inglés. Franco, pero si yo hago una pregunta entonces, parcero. ¿Does she reads? No, No. ¿Por qué no? porque el verbo auxiliar ya está Ya explícito. tengo el verbo auxiliar al comienzo, ¿cómo hago para ponerlo al comienzo y ocultarlo? Franco, y si hago una negación y digo, ella no lee, entonces digo, she doesn't read, ¿sí o no? No. No. Tampoco. ¿Por qué? Porque ya tengo el does ahí al comienzo, ¿cómo hago para tenerlo? Ponerle el not, que sería como el perrito guardián, y poner la S al final. Entonces, ¿cuándo le pongo yo una S al final de un verbo en inglés? Cuando estoy es una haciendo una afirmación. declaración afirmativa en presente simple y con un verbo diferente a to be y diferente a los modal verbs. Jessica, ¿cómo es en inglés el verbo correr? Eso, verbo correr. To run. Vamos a conjugarlo entre todos. Yo corro. I run. Yo corro. No, porque si le fallan, entonces yo soy usted. ¿Sí la pillas? Eso. Si ven, parceros, eso es lo que yo quiero que hagamos. Eso es lo que yo quiero que hagamos. Panitas, no comamos entero, pan. No comamos entero. Pilas con lo que les voy a decir. Pilas acá. No comamos entero. Si tenemos dudas, si tenemos preguntas, si no nos funciona, papi, pregunte. ¿Sí? ¿Qué pasa? El verbo correr será to run. ¿Sí? ¿De dónde sale este to? De esta partícula er. ¿De dónde sale este to? De esa partícula er. Pilas acá, por favor, pilas acá. Que están haciendo otras cosas, eviten, o sea, su concentración acá. El verbo correr, to run. ¿De dónde sale este to? De este er. Pero tan pronto yo cambio este er, acá esta vuelta me va a cambiar. ¿Por qué, parcero? Porque si yo le digo a alguien, corra. Exacto, solamente le voy a decir run. Por eso yo les digo, el verbo correr no es run. Run es corra, o sea, la orden. Ah, pero es que yo le tengo confianza, o yo tuteo. No le digo corra, le digo corre. Parce, pero es que son dos o más. Les digo corran, ¿cierto? Es lo mismo. Pero en inglés sigo diciendo run. Pilas. Pónganme cuidado acá, parceros. O sea, en estos 30 segundos necesito que ustedes estén pendientes acá. Corra, run. Corre, run. Corran, run. Entonces, como son a 3 personas, les voy a decir run. No. Oiga, qué ojos tan bonitos que tiene usted, ole. Yo no le había visto de tan gafas todos los ojos. Quédese sin gafas. No, mentiras, pongan las gafas. Parceros, verbo correr. To run. Corra. Run. Corre. Run. Corran. Run. Corro. I run. Eso. I run. Eso. Corro. I ran. Franco, pero es que usted no le puso acá el yo. No importa. El español es el de la flatulencia, el inglés no. Si en inglés yo dejo este I ran sin el I, ¿qué estoy diciendo? Corra. Corra. O sea, estoy dando la orden, man. En inglés si hay algo es por algo, si no hay algo también es por algo. Dando la acción. Es diferente la acción. ¿Sí, Jumpy? Corre. El problema es del español, no del inglés. Pilas. Si digo corre, puede ser una orden, comando, solicitud o sugerencias y yo le explico a la persona.
corre. O sea, sería solamente Comando ran. slash. Pero el Run. hijo de madre del lío es que también puede ser la conjugación y puede ser ella corre. Entonces, si digo ella corre, ahí estoy haciendo una declaración afirmativa, ¿sí o no? Sí. Miguel. ¿Estoy haciendo una declaración afirmativa en presente? Sí. Sí. ¿Con un verbo diferente al to be? Sí. Sí. ¿Diferente a los modal verbs? Sí. 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 Runs. Eso. She runs. Runs. ¿Por qué tengo esa S ahí? Porque estoy escondiendo qué. El das. Diga, no van a votar al profesor también porque después se berraca. Ah, es que Franco está diciendo que usted es el DAS. Departamento Administrativo de Seguridad. Eso. Eso es el DAS. Bueno, digamos. Parceros, ¿entendido? Difícil. No. Remogollén. Pero, parceros, hay que prestar atención. Hay que poner cuidado. Si ustedes no ponen cuidado, no están haciendo nada. Si ustedes no ponen cuidado, no están haciendo nada. Les voy a explicar el did. Les voy a explicar el did. ¿Dónde están mis buscadores? Les voy a explicar acá abajo. Voy a sacar el did. Con esta misma joda. Did he write poetry? Did he write poetry? Él escribió poesía. Él escribió poesía. Él escribía poesía. ¿Por qué sé que la pregunta está en pasado? Por el did. Por el did, por el auxilio. Lo voy a responder de forma negativa. No. He does not. He Did. didn't Sí, pues. Ah, sí. Ok. poetry. No, he didn't write Ya, poetry. ok. No, él no escribió poesía. No, él no escribía poesía. Franco, pero ¿por qué carajos usted no está poniendo este verbo en pasado? Pues negro, porque usted tiene acá el auxiliar. El auxiliar ya le puso toda la oración en pasado, pa. O sea, ¿para qué carajo le voy a poner yo el verbo to write en pasado? Si ya tengo el auxiliar en pasado, ¿para qué lo voy a poner en pasado? El auxiliar ya puso toda la oración la puso en pasado. Franco, o sea que si yo digo que voy a responder esta vuelta de forma afirmativa, digo, yes, he wrote poetry. Yes, he wrote poetry. Venga, pase. ¿Y ahí por qué sí le puso el auxiliar, el verbo en pasado? Porque no tiene el auxiliar. ¿Por qué? No tiene el auxiliar. ¿Cómo que no? O sea, no está escrito. Está escondido. Exacto. Está escondido. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo escondo el did? El verbo cambia. Póngale que se me olvidó su nombre. Sebastián. Sebas. Aquí escondí do. ¿Sí o qué? ¿El verbo cambió? No. Aquí escondí does. ¿El verbo cambió? ¿Qué le salió? Ahí sí. Pero resulta, ustedes acá todos han visto los X-Men. Los X-Men. Quizás. Sí. ¿Cómo que quizás? Wolverine, Profesor X. Sí, todos. Resulta que ellos son humanos. Ellos son humanos. Pero tienen un agente mutagen. Y ese agente mutagen no los hace cambiar. Le saca el ADN. Le saca alas. Le saca garras. Les da Los velocidad. pone azules. El did, el verbo auxiliar did, viene con agente mutagen. Entonces, cuando usted esconde el did detrás del right, Salen los el X-Men. verbo cambia, el verbo se transforma. ¿Qué es lo chimba? Que usted solamente tiene que aprenderse el pasado de los verbos en inglés para hacer respuestas afirmativas o declaraciones afirmativas. Para hacer preguntas, no. ¿Por qué? Porque ya tiene el did. Para hacer negaciones, no. ¿Por qué? Porque ya tiene el did. Para afirmar. Entonces, otra vez, ¿cómo es el verbo soñar en inglés? Dream. To dream, to dream. Uy, Samuel.
El verbo soñar es to dream. Ese puntito, punto. Pero... Como jugó el pasado en español. Yo soñé, yo soñaba. Tú soñaste, tú soñabas. Él soñó, él soñaba. Nosotros soñamos, nosotros soñábamos. Ustedes soñaban, ustedes soñaban. En inglés, el verbo to dream es un verbo regular, le agrego ed. Entonces digo, I dreamt, you dreamt, he dreamt, she dreamt, we dreamt, you dreamt, they dreamt. Es la misma vaina. Es la misma vaina. ¿Por qué? Porque estoy escondiendo el título. Franco, entonces conjúguelo también ese verbo soñar en pasado en inglés. Bueno, más bien en español, por ahora, en español, pero en negación. Yo no soñé, yo no soñaba. Tú no soñaste, tú no soñabas. Él no soñó, él no soñaba. Fíjense que siempre cambia. En inglés, I didn't dream, you didn't dream, he didn't dream, she didn't dream, we didn't dream, you didn't dream, they didn't dream. Franco, ¿por qué ninguno cambió? Pues porque todos tienen el did. Y el did puso toda la oración en pasado. O sea, papi, esto es pura matemática, pero matemática de segundo de primaria. Pura teoría de conjuntos.